Vamos a recibir la palabra que Dios tiene para nosotros, el pan para nuestro espíritu, nuestra alma y para todo nuestro ser. La palabra preciosa y hermosa que Dios tiene para nosotros. En el libro de Primera de Samuel, te busque Antiguo Testamento, el primer libro que escribe Samuel. Samuel escribe 2 libros, según lo que podemos ver. Y Primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 14 en adelante, vamos a estar estudiando aquí un pasaje muy bonito que habla acerca de cómo David llegó a ser muy amado por el rey y a vivir como príncipe en la casa del rey. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, le toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a los criados: buscad pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David, tu hijo, al que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de Saúl. Bendito y alabado sea el Señor. Como les dije, una enseñanza muy hermosa. A mí me toca mucho, porque pues aquí podemos ver cómo un siervo de Dios, un hijo de Dios, puede llegar a un lugar y ser de mucha bendición. Amén. Miramos el antes de la vida de David y miramos el después de la vida de David. El antes, siempre lo comento cuando toco el tema y pongo como ejemplo a David, de que era un niño no deseado. Él fue un niño que, pues el papá conoció por ahí una muchacha en la calle y se acostó con ella, y de un momento a otro salió embarazada y tuvo a este niño, que parece que cuando se entera el papá, lo que hace es tomar al niño y llevarlo a una finca que él tenía, por poner un ejemplo. Él vivía en la ciudad con su esposa, con sus hijos y todo, tenía varios hijos, pero cuando se entera de que la muchacha que con la que él se había acostado estaba embarazada, lleva al niño a vivir. Yo no sé si también a la mamá, no habla de la mamá de David, habla solo de él, pero el asunto es que él tenía un ganado, ovejas y todas esas cosas allá por el campo, la finca, por allá. Entonces lo pone por esos lados al niño, como que no lo quería dentro de la familia. No sé si la esposa legítima de él no estaba de acuerdo que estuviera ahí el niño, o los hermanos también. No, él no puede ser parte de la familia. Es un
vamos a decir así, es un hijo no deseado, es un medio hermano, no es alguien apreciado dentro de la familia y lo echaron para allá para el monte. Bueno, David estaba ya en ese lugar y yo siempre me pongo un momento en el lugar de David. ¿Cómo se sentiría David? Ese hijo que el papá no lo quería. Él no fue deseado, él no fue planificado. Él nació así como que de pura casualidad, por decirlo de alguna manera. Pero para nosotros tal vez era una casualidad, pero para Dios no. Dios tiene propósitos con cada ser humano que viene a esta vida. No importa cómo venga, Dios nos ama a todos nos ama. Y Él está dispuesto a bendecir, a engrandecer a cualquier ser humano que decida confiar en Dios. Por eso la Biblia dice que de lo vil, de lo despreciable, de lo que el hombre desecha, de lo que el hombre desprecia, Dios toma para mostrar su gloria. Significa mostrar su amor, su misericordia, su bondad. Todo el carácter de Dios se puede mostrar, manifestar a través de aquellas personas que no valen un peso en este mundo y que Dios está dispuesto a engrandecer. Amén. Entonces, ahí estaba David tomando la decisión de caminar con Dios desde muy niño, desde muy pequeño, y fue creciendo bajo esa fe, esa confianza, ese respeto hacia su Creador. Como sabemos, los judíos siempre han sido muy creyentes en Dios, así que le enseñaban a los niños las cosas de Dios. Puede que sean los papás, puede que sean los tíos, puede que sean los vecinos, pero siempre hay un judío enseñándole a los niños la palabra. Y siempre han habido maestros de la palabra en Israel. Por lo tanto, los niños, los jóvenes y todo el mundo van a esos maestros, los visitan en sus casas, en sus iglesias, como nosotros visitamos a nuestros pastores muchas veces o en las iglesias, o hacemos una bonita amistad con el pastor y pues nos sentamos con ellos a charlar, a tomarnos un café o algo, y estamos aprendiendo del pastor. Los judíos les llaman rabinos a estos pastores. Y obviamente los buscaban, y hasta el día de hoy los judíos buscan a estos rabinos para ser instruidos por la palabra. Y yo me imagino a David buscando también a los rabinos para ser enseñado por la palabra, y la gente del común también amaba mucho la palabra y constantemente ellos guardaban el sábado, se reunían a orar, tenían 3 horarios en el día para orar, en la mañana, en la tarde y en la noche oraban. Entonces David vivía dentro de ese ambiente religioso, de ese ambiente donde la gente cree mucho en Dios, y entonces él empezó a confiar en Dios. Y Dios también pone de su parte, no es que Dios se queda con los brazos cruzados. Dios está siempre cerca, dice, de los huérfanos, de las viudas, de los débiles, de los enfermos, de los necesitados. Siempre está Dios muy cerca de ellos. Pero el hombre también tiene que poner de su parte. El hombre también tiene que buscar a Dios, también tiene que pedir a Dios ayuda, también tiene que amar la palabra, amar la casa de Dios, amar las cosas de Dios para que él pueda crecer espiritualmente y pueda ser un instrumento de bendición. Y Dios pueda usarlo de una manera especial. Y ese es el caso de David. Entonces dice la historia que llega el momento en que ya David se había preparado como un buen siervo de Dios. Por eso es importante prepararnos en las cosas de Dios, hermano. Tenemos que prepararnos en las cosas de Dios. Sucede que a veces estamos en la iglesia, pero nunca tenemos la idea, el deseo, la intención de prepararnos. Sin embargo, David, él era un pastor de ovejas, pero siempre estaba preparándose para las cosas de Dios. Yo no sé si David en el fondo de su corazón soñaba con ser un rabino. Tal vez soñaba con ser un rabino, porque en el pueblo de Israel no tenías que ser un grande para ser un rabino. Lo que tenías que hacer es amar la palabra de Dios, y cuando alguien veía que eras un amante de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, te tomaban para prepararte como rabino. Es como en la iglesia. Nosotros los pastores estamos mirando a cada miembro de la iglesia, y al que vemos que más se esfuerza, que más lo vemos constantemente en la iglesia, orando, queriendo aprender, queriendo saber, nosotros decimos, este puede ser un instrumento para Dios. Este puede llegar a ser un pastor, un evangelista, un maestro. Y no solamente hablamos de los hombres, también de las mujeres. Aquí no hay que la mujer es menos y que el hombre más y que no sé qué, no. Aquí todos somos iguales. Todos valemos el mismo precio, la sangre de Jesucristo, y el que quiera aprender y servir a Dios y predicar y enseñar, trabajar con los niños, trabajar con los jóvenes, trabajar en alguna área como maestro, como evangelista, como no sé, como administrador en alguna área, pues bienvenido sea. Pero tiene que tener el deseo en su corazón y empezar a prepararse.
Y eso es lo que hizo David. Yo no sé si alguien lo animó, lo incentivó, si Dios le mostró a través de sueños, no sé. Pero lo que puedo ver aquí que en el corazón de David había un deseo de vivir a los pies del Señor, de ser un buen cristiano, un buen creyente, un buen hombre de Dios. Por eso la Biblia dice que David caminaba conforme al corazón de Dios. Entonces, llega el momento que David estaba preparado y ni siquiera David empezó a gritarle al mundo entero que él estaba preparado para servir. Él estaba cuidando las ovejas, como que esperando que en algún momento se le diera la oportunidad de poder servir a Dios. Eso es muy hermoso, porque qué bueno que uno se prepare y espere el tiempo de Dios para ser llamado a servir. Prepararnos constantemente, estar preparándonos y preparándonos y preparándonos, que en algún momento llegará ese tiempo que Dios tiene para llamarnos a su servicio. Amén. Y se empieza de cero, se empieza desde abajo, no se puede empezar desde arriba. No, yo quiero ser ya un predicador internacional. No, se empieza de cero, limpiando, sirviendo. En la iglesia hay muchas cosas que hacer. Y se ve el sentido de pertenencia de que amamos nuestra iglesia porque venimos, limpiamos, arreglamos, adornamos la casa de Dios, no sé. Regalamos una pintura para que se pinte el templo, no sé, cualquier cosa. Sentido de pertenencia. Es la casa de Dios y yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios, pues esto también me pertenece. También voy a aportar. Yo recuerdo cuando niño tenía sentido de pertenencia con mi casa y con mi familia, así que cuando tenía una plata en el bolsillo decía voy a compartirla con mi padre, voy a compartirla con mis hermanos. Y desde niños aprendimos eso de nuestros padres, a compartir todo lo que llegaba a nuestras manos. Aún si eran 2 o 3 panes, o eran plátanos, o era alguna fruta, la repartíamos entre todos para que todos pudiéramos disfrutar de esa fruta, de ese pan, de ese almuerzo, de ese pescado, no sé, cualquier cosa que Dios ponía en nuestras manos. Éramos niños, no teníamos todo claro, pero sí sabíamos que deberíamos compartir los unos con los otros. Y ese sentido de pertenencia también debemos tenerlo en la iglesia, unos con otros, ayudarnos como hermanos. Somos una familia y la Biblia dice también, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en la armonía. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Y dice que la iglesia primitiva, la primera iglesia que se levanta con los apóstoles, dice que vivían juntos y tenían todo en común. O sea, estaban siempre en la iglesia, estaban siempre con ese sentido de pertenencia, sirviendo los unos con los otros. Y los que tenían algo, que estaban mejor económicamente, dice que traían parte de sus bienes y repartían para que los que no tuviesen también pudiesen tener y no les faltase nada. Compartían los unos con los otros para que tuviesen un negocio, para que pudiesen sembrar su finca, se ayudaban entre ellos y no pasaban necesidad los demás hermanos en Cristo. Qué bonito era eso. Y dice que Dios se manifestaba de una manera maravillosa, había milagros, habían prodigios, habían señales, y dice que cada día se añadían los que habían de ser salvos. Eso está en Hechos capítulo 2. Pero volviendo a la historia de David, que es donde Dios nos está hablando esta preciosa mañana, llegó el momento que Dios, en su soberanía, mueve a David hacia el palacio del rey. Y David estaba pastando sus ovejas cuando de pronto alguien viene, imagino yo aquí, que le dice, David, tu padre te llama. Y David, wow, mi papá me llama, ¿qué habrá pasado? Tal vez un signo de preocupación, o por otro lado un signo de alegría, saber que su padre lo llamaba, y de allá donde David estaba metido por esa finca. Yo no sé si se vino en un burrito o a pie, caminando, yo no sé cuántas horas le tocó caminar a David para llegar a la casa de su padre. Y llega a la casa de su padre y su papá le dice, David, quiero que vayas donde el rey, porque el rey ha pedido que tú vayas donde él. Y llévale este y este y esto. Cargó un burro lleno de cosas, ¿cierto? De alimentos para que David le llevase al rey. Bueno, David obediente, cogió camino y se fue donde el rey. Otra cosa importante de David. Podemos ver que David no era rencoroso porque le había tocado de pronto vivir una vida distinta a los demás, porque no estaba con papá y con mamá, porque no vivía en la ciudad, sino vivía en el monte, mientras sus hermanos vivían en la ciudad y tenían privilegios y tenían esto y tenían lo otro. Yo no sé si veía constantemente a sus padres o de vez en cuando los veía, no sé, pero la vida de David no era tan sencilla, ¿no? Emocionalmente, sentimentalmente era como que muy difícil, pero David se había acostumbrado y vivía agradecido. Puedo notar en la palabra que David vivía agradecido porque pues a través de los salmos y a través de la historia de David podemos ver de que era un hombre agradecido y especialmente agradecido de Dios.
Y decía así, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. ¿Qué está diciendo David? Dios me ama. Y aunque mis papás me descuiden, aunque mis papás no estén conmigo, tengo quien me ama, tengo quien me valora. Qué bueno es saber que Dios nos ama, qué bueno es saber, estar seguro en nuestros corazones que Dios nos valora, que aunque en este mundo la gente que nos rodea no nos da tanto valor, tal vez por nuestra raza, tal vez por nuestro estrato, tal vez por muchas cosas que a veces el hombre primero juzga antes de brindarte afecto, respeto, cariño, lo que sea, antes de brindarte aún una sonrisa, primero nos juzga. Pero Dios no. Dios está siempre con sus brazos abiertos, amoroso, misericordioso, y no mira al hombre, ah, no, tú eres muy pecador, a ti no te voy a dar amor. Ah, no, como tú sí eres muy obediente, muy esto, a ti sí te voy a dar amor. No, Dios no es así. Dios a todos les da amor. Si Dios tiene, mire el ejemplo que le voy a poner. Había un lugar donde habían muchos niños huérfanos. Vamos a decir que habían como 200 niños huérfanos. Y había una persona encargada de todos esos niños y un grupo también de personas ahí sirviendo. Entonces llegaba la hora de servirles el alimento, ¿cierto? Y le decían al encargado, le decían, mira, este niño se portó mal, ¿por qué no lo castigamos y no le damos de comer o le damos menos? Él decía, no, denles a todos por igual. No, pero se ha portado mal, vamos a castigarlo. Él dice, no, con la comida no, vamos a utilizar otras formas de castigo, pero el alimento dáselos a todos por igual. No quiero que él se sienta menos ante los demás, no quiero dañarle su autoestima, sino que cuando se sienten todos a comer, todos reciban la misma cantidad, ni más ni menos. Se haya portado bien o se haya portado mal, dales la misma cantidad. Y es un ejemplo que encontramos en la Biblia que Dios dice que hace salir el sol para todos. Él no dice, no, el sol nomás es para los que se portaron bien, no. Él manda la lluvia para todos por igual. Y si el malo a nuestros ojos siembra una planta y el bueno a nuestros ojos siembra una planta o una semilla, los dos van a cosechar igual. Amén. Les va a dar fruto la tierra va a ser generosa tanto con el bueno como con el malo, porque Dios le ha dado una orden a la naturaleza. ¿Y cuál es la orden que Dios le ha dado? Dale el fruto a cada hombre según como él siembra. Dale. Y si el hombre siembra maíz, dale maíz. Y si este año es de buena cosecha, que todos tengan una buena cosecha. Así es Dios. La lluvia a las nubes les da una orden. Vayan y lluevan allá en el Carmen de Bolívar. Sí, pero llovemos nomás donde los buenos y en de los malos no. O llovemos en todo el Carmen. Lluevan en todo el Carmen. Ustedes olvídense si hay buenos o si hay malos. Ustedes suelten el agua y punto. Ese es Dios. Amén, hermano. Algunas personas, yo no sé por qué predican algo diferente cuando la Biblia es muy clara y aún la naturaleza nos habla de las bondades de Dios. El problema del hombre es que en vez de acercarse a Dios, se aleja. Porque se vuelve rebelde, porque se vuelve altivo, porque se vuelve soberbio, porque se vuelve arrogante. Y ahí es donde dice que el hombre arrogante está lejos de Dios, porque el hombre arrogante coge para un lado y Dios está para el otro. Entonces, ¿cómo va a llegar ese hombre a Dios? Si su soberbia lo aleja, su soberbia lo lleva por el camino ancho. Su soberbia lo lleva por el camino de la perdición. Su soberbia lo lleva cada día más profundo al abismo del infierno. Mientras que Dios está del otro lado. Porque Dios es humilde. Entonces, si nosotros empezamos a pedirle a Dios que nos enseñe humildad, como este siervo David, vamos a vivir bendecidos toda nuestra vida. Amén. Y Dios nos va a querer usar, porque Dios usa al humilde. Y el humilde se asemeja mucho a Dios, porque Dios es humilde. Dios es muy humilde. Él está en todo lugar. Él puede estar en la ciudad, Él puede estar en el monte, Él puede estar donde hace frío, Él puede estar donde hace calor, Él puede estar donde hay mosquitos. Dios no es delicado. Ah, no, aquí hay mosquitos, aquí no, yo no. No, Jesús estaba hasta en los desiertos. Dice que Jesús buscaba aún los desiertos para buscar la presencia de Dios. Imagínate. Y a veces nosotros queremos, ¿qué? Hotel 5 estrellas. Ah, no, porque yo soy predicador, mejor dicho, que Dios me usa. No, cuando más usaba Dios a David, a Jesús, era más sencillo y más humilde. Igual David también, nunca dejó de ser sencillo y humilde, porque David sabía de dónde Dios lo había traído, de dónde Dios lo había sacado, de allá del monte, y lo trajo y lo puso
en el trono para que sea un rey. ¿Por qué? Porque David era un hombre de fe. ¿Por qué? Porque David tenía sentido de pertenencia con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque David se preparó. Y aquí dice claramente las cualidades que habían en David. Vamos a leer esas cualidades que habían en David.